Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador. Y el ventilador desgarrándote. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través. Buenos días, buenos días. Gracias por acompañarnos, gracias por estar de vuelta con nosotros. Imagino que se irán sumando algunos más por el camino. Buen día, Jimmy, ¿cómo estás? Buen día, Germán. Buenos días, comunidad. Qué gusto verlos por aquí. Bueno, llegamos hoy a nuestro segundo día del taller y queremos primero que nada agradecerles por estar acompañándonos un tiempo más acá. Buen día, Rodrigo, gracias por saludar también por ahí. Y hoy vamos a estar cerrando lo que es nuestra presentación con un poco más de información, algunas ideas que creemos que pueden ser de apoyo para todos ustedes y que han servido mucho, por lo menos hablo por mí y también creo que hablo por Jimmy, lo que es nuestro desarrollo de trabajo y nuestro desarrollo personal también, buscando siempre para nosotros este punto de equilibrio entre el bienestar personal y profesional, que es lo que nos lleva a hacer todo esto. Hoy vamos a estar concluyendo con la idea de poder tener dos o tres herramientas que para mí son claves para esto y también para ver cómo poder gestionar justamente esas exigencias que aparecen, que pueden ser demandas necesarias pero no necesariamente realistas muchas veces en la empresa, pero aparecen de todas maneras. Y ahí es donde nosotros nos quedamos en el camino y ahí es donde nosotros estamos viendo qué podemos hacer con lo que hay. Y como decíamos ayer, buena parte del trabajo tiene que ver con darnos cuenta que la salida es por adentro, que hay mucho que podemos hacer por adentro para estar presentes con esto, y de eso vamos a ver durante el día de hoy. Y sobre el final, si nos lo permiten, unos minutos después de haber completado con la información que tenemos, vamos a contarte un poquito acerca de nuestra empresa, de Tubox Box, dos voces afuera de la caja, que somos en este caso Jimmy y yo, y contarte un poquito cuál es nuestra oferta y nuestra propuesta para tu organización o para vos, para lo que lo consideres. Y va a estar publicado en el chat también, como hicimos ayer, un link por si querés agendar una reunión de charla con Jimmy o conmigo o con ambos, si estamos disponibles. Va a estar nuestro calendario ahí de Calendly para que vos puedas justamente gestionar y pedir desde ahí un encuentro con nosotros y podemos charlar y contarte qué más hay y sacar cualquier duda que pueda haber. No sé, Jimmy, si vos querés agregar algo antes de comenzar. Sí, respecto a estas reuniones que mencionas, son consultorías gratuitas que pueden servir un poco para que nos cuentes en qué está tu empresa, cuáles son las situaciones por las que está atravesando y nosotros poder darte una devolución de cómo podríamos participar para apoyarte a resolver ese nudo que normalmente tenemos en manejo de conflictos, comunicaciones, liderazgo, etcétera. Sobre eso te vamos a contar un poco más al final. Ujú. Buenísimo. Y nos gustaría, si les parece bien con ustedes, antes de avanzar con información, tener un espacio para escucharnos, si está bien con ustedes, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, algo que te quedó pendiente del día de ayer, algo que tal vez percibiste o te diste cuenta, o alguna duda que tengas y podamos conversar por unos pocos minutos. Aprovechamos este espacio de comienzo. Si alguien quiere simplemente o levanta la manito, directamente abre su micrófono y aquí estamos a disposición para eso. ¿Sí? Entonces, ¿te parece bien, Jimmy? Abrimos unos minutos para eso. Por supuesto, si están disponibles para eso, ¿no? Claro, obvio, obviamente. O sea, si alguien quiere compartir algo, si alguien quiere charlar, decir algo, hacer algún comentario o algo, tenemos un buen momento ahora para eso. Hola Angie, buenas tardes.
Vos saludaste a Jimmy, no sé si era que alguien estaba preguntando algo, me quedé ahí en el camino. No, no, no. Aparentemente Ah, solamente eso. Sí. todo ayer quedó demasiado claro o no se entendió absolutamente nada. No, a veces Las es un únicas viejo dos cliché que razones por las tenemos que los no que hay hacemos preguntas. esto. No, no, yo confiamos en que está todo bien. Dale. Eh, ¿Qué te voy a decir? No, a veces de pronto por ahí con la información que tenemos no necesariamente hay consultas presentes, entonces bueno, o sea, simplemente avanzamos con la información y ya, y that's it, eso es todo. Y si por el camino también durante el día de hoy te surge alguna consulta, alguna pregunta, con gusto también estamos aquí disponibles el tiempo que estamos, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos a avanzar con hoy. A mí me encantó traer esta frase de Michael Fox. Supongo, yo asumo que todo el mundo lo conoce, es protagonista de la saga de Volver al Futuro, entre otras, ¿sí? Que a mí me encanta. Y él es un desafío enorme muchas veces para lo que es estar presente por su situación personal que está pasando ahora, ¿no? Y trajo esta frase que tiene que ver con lo que decíamos ayer. Dice, mi felicidad crece en proporción directa a mi aceptación y en proporción inversa a mis expectativas. Me encantó esa frase que trajo y está bastante ligada a lo que estábamos diciendo ayer, justamente de que buena clave, una gran clave que tenemos para poder manejar estas cosas que muchas veces nos demandan en forma inhumana, entre comillas, es mantenernos presentes aquí y ahora. Es lo que hay, es donde estamos, es lo que tenemos y a partir de ahí actuamos y resolvemos. Hoy Jimmy va a contarnos un poquito más acerca de esto. Y también tenemos algo más que habíamos puesto, una frase más, creo que había por ahí, que habíamos colocado. ¿Sí? No habíamos colocado solamente esta y vamos a empezar a hablar de las primeras claves que tenemos durante el día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre estas claves y traerlas porque ayer hablamos un poquito acerca de esto y para mí, yo contaba que es un capítulo de mi libro, para mí tiene mucho sentido traer esto como clave principal. ¿Por qué? Porque cuando estamos en medio del huracán, cuando estamos en el medio de las cosas, por lo general para resolver las situaciones que están calientes y que están presentes en el momento, lo primero que hacemos es mirar alrededor y ver qué hay, con qué contamos, qué recursos tenemos, qué podemos hacer a partir de eso y a dónde podemos llegar. Eso está bárbaro, porque eso finalmente es lo que hay que hacer en el mundo físico para poder resolver todo eso. Pero para mí, en particular para mí, la calidad de esa resolución de cualquier conflicto que se presente, ya sea en el ámbito intralaboral o sea también en tu ámbito personal, está mucho más asociado para mí a la calidad de la respuesta que la respuesta en sí. A ver qué te quiero decir con eso. No importa lo que esté pasando afuera y no importa lo que esté sucediendo o con quién estés interactuando o cómo estén las cosas planteadas en el exterior, la calidad de la respuesta que yo puedo estar dando desde adentro de mí, para mí hace una diferencia sustancial. De hecho, yo soy un tipo convencido en que el principio de Pareto se aplica fuertemente a este lugar. Para los que los conocen, el principio, y los que no también les cuento un poquito, el principio de Pareto es Wilfredo Pareto, un economista italiano, que ha hecho de su principio casi un paradigma para un montón de ejemplos, que es el principio del 80-20. Se utiliza para muchas cosas. Yo por lo menos lo utilizo en muchos ejemplos el 80-20, ¿no? O sea, habrás escuchado de los negocios, ¿sí? Que el 80% de tu ganancia viene del 20% de los clientes, entonces para enfocarte en aquellos que son importantes. Yo cuando hablo acerca de soltar aquellas cosas que no necesitamos y de desapegarte de lo que no hace falta, siempre hago a las personas el ejemplo de su armario y su placar de ropa y les digo siempre, date cuenta que el 80% del tiempo que estás vestido usas el 20% de la ropa que tenés ahí. El otro 80 está por las dudas, ¿no? Por si adelgazás, por si engordás, por si nieva, porque está nueva, por si hay una fiesta. Pero bueno, la verdad es que usas mucho menos de lo que tenés. Y en cuestión de respuestas, para mí también tiene mucho que ver esto del principio del 80-20 en relación a que en una respuesta, el 20% de las cosas tenemos que manejarlas en el mundo físico, obviamente, con los recursos que tenemos, con las personas que contamos, con todo lo que está alrededor, pero el 80% de la calidad de esa respuesta viene del mundo interno. ¿Qué tiene que ver eso? De lo que decíamos ayer, de cómo estás frente a esa respuesta que te toca dar, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos acerca de culpa y de resentimiento como dos de las grandes emociones en las cuales confluye toda nuestra energía, básicamente?
Y esos disparos que sentimos, emocionales, suelen ser automáticos, completamente automáticos. Yo no hago cosas y digo, bueno, ahora que lo hice me voy a sentir culpable, ¿sí? O veo algo y digo, bueno, ahora que está pasando esto me voy a resentir contra esta persona. Yo, por ejemplo, soy fanático del fútbol y me gusta mucho ver partidos de fútbol. Y cuando un árbitro, cuando un referee cobra un penal en contra de mi equipo, no me quedo pensando ahí, mire este señor que está juzgando esta situación como inapropiada para mi equipo, a partir de esto voy a simplemente desarrollar dentro mío un odio visceral hacia esa persona. No, cuando el tipo cobra el penal a mí me sale tal indio y me lo quiero comer, ¿sí? Y si estoy en la televisión me quiero comer el televisor, porque ese tipo en el momento se convierte en un desgraciado malnacido que lo que está haciendo es arruinándome el día a mí la vida y jodiendo a mi equipo. O sea, pero esas respuestas son automáticas, ¿sí? Son naturales y son geniales, porque es lo que hace que te permita que su energía se mantenga en movimiento, no se mantenga estancada. El asunto es que una vez que se conecta y se mueve, es qué hacemos con ello, ¿sí? Y también entender un poquito, que vamos a hacer parte del trabajo del día de hoy, es de dónde viene, ¿sí? Adentro mío esa respuesta. Ya sé por dónde viene. Viene por una acción que yo juzgo inapropiada, que haya hecho yo o que haya hecho otra persona. Si se acuerdan, ayer decíamos que la culpa tiene que ver con acciones que yo juzgo contra mí, ¿sí? Por cosas que yo hice o no hice o debería o no debería haber hecho. Y al igual que cuando se explicaba Jimmy ayer, el resentimiento viene por la rabia o el dolor que yo siento por lo que ellos hicieron o no hicieron, deberían o no deberían haber hecho. Y como es esto, ¿sí? Si te das cuenta, lo que yo hice o no hice, debería o no debería, lo que ellos hicieron o no hicieron, deberían o no deberían, son puramente expectativas que yo en algún lugar creé de cómo las cosas deberían ser, ¿sí? Entonces, ya Jimmy nos contaba ayer, y lo escuchamos ahí cuando lo decía, el mundo es como es, las cosas son como son, no hay mucho que puedas hacer con los demás, hay bastante que puedes hacer contigo. Y por eso vuelvo e insisto, la salida es por adentro, es ver cómo yo estoy participando con esto. Ayer hablábamos de utilizar esa válvula de seguridad que tenemos, que es la oportunidad de poder canalizar esa energía que nos provoca este movimiento emocional en alguna forma favorable. Hay muchas formas de hacer eso. Podés trabajar con ejercicios que tienen que ver con visualización. Para trabajar con eso podés trabajar lentamente en el plano cognitivo para hacer eso. Lo que estamos haciendo hoy está muy ligado al plano cognitivo, básicamente, ¿no? Y es bien conductual en el sentido de observar la situación, observar qué parte de mi imagen está siendo violada o qué parte de la imagen que yo tengo de otros está siendo también confrontada, observar cuál era mi expectativa, observar qué es lo que yo realmente quiero y permitir a través de esa toma de conciencia un espacio de aceptación. Eso es una secuencia lógica y cognitiva que podemos utilizar para trabajar esto, ¿sí? También podemos trabajar en procesos de visualización creativa que son profundamente poderosos, por lo menos para mí, que te permiten de alguna manera limpiar y soltar lo que te provoca el dolor, y de eso voy a hablar en un ratito, porque el dolor que yo siento por la culpa o el dolor que yo experimento por el resentimiento no tiene que ver ni con la acción ni con las personas, aunque te parezca mentira. Tiene que ver con algo muy puntual que sucede en el momento en que la acción se detona. Y es el juicio que yo coloco en ese lugar. Y el juicio es, yo no debería haber hecho esto. Yo debería haber hecho otra cosa. Ellos no deberían haber hecho eso. Ellos deberían haber hecho otra cosa. De aquí a poco te voy a contar cómo ese juicio impacta con nosotros. Pero bueno, volviendo al tema, la salida es adentro. Una cosa que yo, por ejemplo, utilizo mucho, y no solamente para resolver estas cuestiones de reencauzar mi energía, sino también para prepararme para mi día a día, ¿sí? Es ejercicios de mindfulness. A mí cuando lo descubrí y lo empecé a observar y a trabajar un poco más, me llamó mucho la atención. Yo promuevo mucho en las organizaciones y en lo personal también la meditación. A mí me gusta promover e invitar a las personas a que tengan eso como un recurso permanente. Siempre digo yo en mis oportunidades que voy a trabajar en empresas, hoy en día la meditación ya no es opcional, ¿sí? Para muchas personas todavía el hecho de meditar
lo asocian a estar vestido de naranja en una montaña en el Tíbet con una pirámide en la cabeza. O sea, y está bien, es una forma de hacerlo, pero no es la única. Hoy es una cosa bien cotidiana y bien natural que todos deberíamos considerar. ¿Por qué? Porque es un momento para estar en contacto con nosotros mismos y escucharme de una forma distinta o diferente. El mindfulness como ejercicio a mí me ha funcionado en esta dirección y les cuento por qué. No sé si han escuchado hablar de neurolingüística. Dice que la PNL, programación neurolingüística, una ciencia que estudia básicamente el comportamiento de las personas y cómo se conectan con el mundo. Dice que las personas tenemos preferencias de comunicación, ¿sí? Algunos son preferentemente visuales, se conectan mucho más por lo que ven. Otros son preferentemente auditivos, se conectan mucho más por lo que escuchan. Otros son preferentemente kinestésicos, se conectan mucho más con lo que es sensitivo para ellos. Y la kinestesia puede ser el tacto como lo primero, el olfato y el gusto pueden ser también sentidos de conexión. Pero básicamente somos fundamentalmente o preferentemente visuales, preferentemente auditivos o preferentemente kinestésicos. Según mi experiencia, todos somos visuales, todos somos auditivos, todos somos kinestésicos, excepto que estés muerto, ¿sí? Tenés toda la posibilidad de tener todos los sentidos a tu favor, ¿sí? Yo personalmente soy preferentemente visual y hay cosas que lo demuestran acá. O sea, ahí nosotros en Tu Box tenemos un espacio básicamente de comunicaciones y hablamos de esto. La preferencia se nota mucho en la comunicación de las personas. Por ejemplo, una persona como yo, preferentemente visual, es una persona que habla rápido porque las imágenes van pasando muy rápidamente conmigo. Y hay también un montón de características orgánicas que también te llevan a eso. Hay personas que son preferentemente auditivas que hablan completamente diferente. Su estado de comunicación es una melodía constante. Suben y bajan en un ritmo que para una persona como yo que es visual se vuelve completamente insoportable. Pero bueno, así funcionamos, ¿no? O sea, y las personas que son netamente kinestésicas son aquellas que te tienen que tocar o están encima tuyo para hablarte y que vos te vas corriendo para atrás y te siguen persiguiendo. Esas personas, bueno, hay un montón de cosas. Pero ¿por qué te contaba esto? Porque yo que soy preferentemente visual, cuando voy a meditar, ¿sí? Es muy común, ¿sí? Que en ese momento de querer entrar en blanco conmigo y en silencio conmigo, no pasen ni 10 segundos que empiecen a aparecer imágenes conmigo que tienen como subtítulos abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Me distraen de la meditación. Una cosa que yo aprendí con mindfulness que me encanta es que eso que sucede como entre comillas de la distracción es parte del ejercicio, porque el ejercicio no es estar todo el tiempo en ese estado, sino aprender a regresar a él conscientemente de eso. Entonces, ¿cómo puede funcionar un proceso de mindfulness? Primero, obviamente, cerras tus ojos para estar cómodamente sentado, o lo puedes hacer de pie también o acostado. Yo acostado no lo recomiendo porque muchas veces las personas cuando se acuestan o se duermen o piensan que van a hacer otra cosa. Entonces, de pronto, sentado o parado puede funcionar. Sentado es lo más cómodo para mí. Buscas lo que llaman un ancla, donde vas a poner tu enfoque. Lo más común es la respiración, para estar consciente de tu respiración. Y después estás en tu estado de conciencia contigo, de ir para adentro. Y si aparece algo como que te distrae, como por ejemplo, uy, necesito pagar la tarjeta de crédito, y automáticamente eso te quita de tu concentración, lo que haces es generar lo que llaman una etiqueta mental, ¿sí? Que vos digas, por ejemplo, cuentas, lo etiquetas y volvés a tu respiración y a conectarte contigo. Y aunque te parezca mentira, en ese pequeño ejercicio de volver y volver, llega un punto en el cual todas tus partes se aquietan y cooperan con el proceso. ¿De qué me sirve eso? Bueno, de estar mucho más tranquilo, bajar niveles de estrés, bajar el nivel de cortisol, regular la respiración, un montón de beneficios orgánicos, y también de que toda esa energía que da vueltas conmigo, que está muchas veces en proceso, vuelva a un lugar que sea mucho más proactivo para mí. Pero esa salida siempre es por adentro. Hay un principio de la física que dice que nada se pierde, todo se transforma, la energía es una, o sea, no es que hay más o hay menos, está siempre dando vueltas por algún lugar, está enfocada en algo o está enfocada en otra cosa. Parte de mi habilidad tiene que ver con recuperar eso y llevarlo todo hacia el mejor lugar posible para poder ser productivo conmigo. ¿Por qué? Porque si tengo muchas fugas de energía conmigo,
en estos procesos de dolor es como tener una manguera de alta presión con agua y comenzar a pincharla permanentemente en un chorrito por acá, otro chorrito y otro chorrito. No va a pasar mucho tiempo en que vos tengas una manguera de alta presión que al final sale apenas un hilito de agua. ¿Por qué? Porque está pinchada por el camino por todo el tiempo y va perdiendo eso. De alguna manera eso pasa con nosotros. Y yo que trabajo mucho en el área de productividad y gestión del tiempo, y procrastinación, les contaba ayer, eso es parte de mi trabajo. Yo cuando trabajo con la gente que está muy estresada, lo primero que hago es, entre comillas, revisar ese espacio de fugas, ¿sí? ¿Y en dónde lo veo ese espacio de fugas? En cosas que se dijeron adentro que iban a hacer y que afuera no hicieron, aunque te parezca mentira. No es tema de día de hoy, no es gestión de hoy, pero es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque buena parte de las respuestas que estamos queriendo generar afuera tiene un origen interno y una predisposición mayor si estamos conectados adentro sabiendo lo que hay que hacer. Entonces, una vez que estoy conectado conmigo, voy y actúo afuera de una forma más proactiva y menos reactiva. Esto con relación a este primer punto. ¿Tenemos un segundo punto, Jimmy, que podamos traer? Sí, gracias, Germán. A ti. Y la segunda clave es no somos responsables. Y esto Opa. puede ser un poco controversial, porque lamentablemente se nos ha entrenado desde pequeños que somos responsables. Y ojo que aquí no estamos hablando de las responsabilidades que has asumido en tu familia, de las finanzas, de los pagos que hay que hacer, etcétera. No, no estamos hablando de tus hijos, etcétera. Estamos hablando en el contexto laboral. Entonces, ¿a qué me refiero con no somos responsables? Principalmente, tu responsabilidad es contigo, principalmente, con tu autorrealización, con tu bienestar. Y hacia afuera, es decir, en tu trabajo, por supuesto que además del buen trato y de cumplir con tus funciones, etcétera, tu función, tu responsabilidad es crear oportunidades para que la gente pueda realizarse, pueda sentirse feliz probablemente o reconocida, etcétera, para que se realice como profesionales y como personas. No es tu responsabilidad que ellos sean felices. No es tu responsabilidad sus actitudes, elegir desarrollarse o no, elegir segundo a segundo lo que este mundo les ofrece, porque lamentablemente en este mundo hay muchas oportunidades para sentirnos insatisfechos, hay muchas oportunidades para quejarnos y hay gente que constantemente elige la queja, ¿no? Entonces, a ver, y nuevamente, esto no es menor, porque todo el mundo desde aquí, desde la cabeza, puede ser consciente de que, ay, obvio, no soy responsable de los demás, etcétera. Pero es una bonita idea que tenemos aquí dando vueltas en la cabeza, pero no necesariamente la tenemos instalada y no actuamos desde ahí, ¿no? Porque sobre todo la gente de recursos humanos, por el estilo de personalidad, ¿no? Normalmente está preocupada por las demás personas, por el bienestar, pero se preocupan tanto por los demás que se ponen al final de la lista y se olvidan de sí mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido también tiene que ver con cuidarte. ¿De dónde viene todo esto? Como decía hace un rato, viene de una programación desde de la infancia. Lamentablemente, en algún momento de la infancia, por lo menos en la cultura latina, no sé cómo será en otras culturas, pero nos entrenaron para dejar de escucharnos. En un principio estábamos mucho más conectados con nosotros mismos, con nuestra esencia, y éramos muy buenos en la inteligencia emocional, porque estábamos en contacto. Sin embargo, en el camino nos enseñaron a cumplir las expectativas de fuera, cumplir las expectativas de mi papá y mi mamá, pero las expectativas de ellos eran distintas a las expectativas de mis profesores. Y las expectativas de mis profesores eran distintas a las expectativas de mis amigos del colegio. O sea, yo no podía comportarme con mis amigos del colegio como me comportaba como mis profesores. O si no, iba a ser el nerd del grupo. Pero resulta que las expectativas de mis amigos eran distintas a las de mi novia. Y luego son distintas a las de mis hijos y a las de mi jefe y a las de mis compañeros de trabajo. Entonces resulta que si hoy en día un psicólogo nos ve, probablemente nos diagnostique personalidades múltiples. Entonces, entonces, comienza a observar que ni el bienestar
ni la felicidad de las demás personas, ni siquiera los juicios de las demás personas son responsabilidad nuestra. Recuerda la cifra que presentamos ayer, el 90% de las personas sienten que su trabajo es más una fuente de frustración que una fuente de realización. Entonces, hemos elegido trabajar en este contexto. Entonces, lamentablemente hay gente que está en una carrera o en una función, probablemente porque la eligió, porque le daba más dinero, porque su papá, sus abuelos y sus tíos habían estudiado esa carrera, o porque es a lo que pudieron acceder. Entonces, no necesariamente son conscientes de cuáles son sus habilidades, cuáles son sus estilos de personalidad, ¿no? Su estilo de liderazgo, etcétera, y en qué función pueden desempeñarse mejor. Yo me he encontrado con personas que tienen 20 años trabajando y después de 20 años trabajando descubren que ni la carrera ni la función que desempeña va con su estilo de personalidad. Entonces, ¿cómo podemos sentirnos realizados, satisfechos si lo que hacemos no es lo que naturalmente podemos aportar al mundo? Entonces, es entendible por la falta de autoconocimiento que el trabajo sea una fuente de realización. Entonces, en ese sentido también tiene que ver con cuidarte. El mundo nos va a decir exactamente lo contrario, pero el mundo necesita culpar a alguien, necesita hacer a alguien culpable de aquello que yo no me quiero encargar. Entonces, lamentablemente, ni nos hacemos cargo del bienestar, felicidad, ni de la actitud y elección de las demás personas. No nos hacemos cargo del resultado. Eso es, Germán, no sé si quieres agregar algo en este punto. Clarísimo, ¿no? Me estaba acordando únicamente de cuando yo era chico, no sé si en el Perú, porque estamos básicamente con gente de Argentina y del Perú. Ajá. Yo me acuerdo cuando yo era chico, iba de colegio, cuando se habla de responsabilidad, cómo me pega a mí todavía esa palabra, ¿no? Porque si había un problema o algo, venía el profesor o el preceptor o el celador, y la frase matadora era ¿quién fue responsable? Sí, irresponsable era igual a culpable, era igual a todas las consecuencias que venían con eso, y yo crecí con una aversión tremenda a eso, pero es lingüístico nada más. Pero es interesante porque el poder de comunicarnos con nosotros tiene que ver con también ir desarmando esos nudos que vos decías, Jimmy, que se han ido creando por cumplir expectativas de otros, ¿sí? Y eso es lindo de observar, porque ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque hay palabras que disparan una emoción conmigo que está atada a una experiencia seguramente con eso, y así se puede trabajar. La neurolingüística, yo comencé hablando un poco de eso, observa que hay, por ejemplo, frases que son más impactantes que otras. Hay una frase que por lo menos es muy impactante, yo la cuento siempre, y impacta a la mayoría de las personas que tuviera, aún la edad que tenga, decir, como provocando un escozor, ¿sí? Una de esas frases es, por ejemplo, saquen una hoja. Cuando vos escuchabas eso, o yo escuchaba eso, esa tipo prueba sorpresa que viene del colegio, era el pánico absoluto, y hoy todavía sigue impactando en muchas personas, es bien curioso. Pero más allá de eso, vamos a pasar al punto 3, que Y tiene que ver antes, con esto. y Germán, si antes que Sí, pasas me hiciste acordar algo, quisiera complementarlo. A dale. mí significó una carga o una liberación, digamos, emocional, energética, hacerme consciente de que no soy responsable de los demás. O sea, a ver, Ujú, pongámonos a pensar, gente. A veces no somos ni siquiera responsables por cómo actúa nuestro hijo o hija de 13 años, 5 años o adolescente, ¿no? No somos, una amiga me decía, oye, ni siquiera eres responsable de tu respiración, de tu riego sanguíneo, de cómo funciona tu organismo. No tienes la culpa de que se te haya caído el pelo. ¿Cómo así crees que eres responsable de la felicidad de los demás? O sea, eso es una responsabilidad muy grande e injusta para cargar sobre alguien, sobre todo que ujú, está en recursos humanos, ¿no? ujú, Y entregarle la felicidad o el bienestar de alguien que no quiere ser feliz, que prefiere tener la ujú. razón. Dale, Germán, disculpa la Y interrupción. no, está perfecto. Y le sumo a eso, Jimmy, que estás diciendo que el hecho de que no eres responsable, eso no quiere decir que no vayas a hacer nada. Simplemente es No, que no te apegues a ese resultado que ese es decíamos otro ayer. cuento. Eso de la neutralidad, de no apegarte al resultado. ¿Por qué? Por lo que te parezca mentira, hagas lo que hagas, si esté pasando lo que está pasando, como dice el punto 3, esto también va a pasar, y lo único permanente que estamos viviendo es las cosas que cambian todo el tiempo. Esto es un cliché que decimos mucho en el área nosotros de recursos humanos, de la formación, que lo único permanente es el cambio, pero es
es tan fantástica esa visión, es tan clara, porque muchas veces nos apegamos a las cosas de cómo deberían ser y realmente la época que estamos viviendo en este mundo es el mejor ejemplo que tenemos para desapegarnos muy rápidamente de las formas y las estructuras porque están en permanente movimiento. Lo cual, ¿qué me deja saber a mí? Que si yo me quedo atado o amarrado a algo por demasiado tiempo o con demasiada rigidez, probablemente me lleven puesto en algún lugar, ¿sí? Ya sea en el área personal o en el área profesional puede pasar. Y cuando eso suceda, ¿sí? Y esté yo en medio de la crisis y piensa que todo se me hunde, ¿no es cierto? Es importante respirar, volver a un estado de neutralidad y recordar que esto, lo que está pasando aquí, también va a pasar. Si te fijas, posiblemente, yo asumo que estamos aquí bastante adultos, la mayoría, vamos a pensar que tenemos todos más de 20 años. Yo en mi caso lo puedo confirmar. Seguramente en tu adolescencia habrás pasado por situaciones que los cuales parecía que el mundo se acababa y también pasó. Y todo esto va a pasar. Si yo tengo esa concepción de claridad, de saber que esto que está presente aquí y ahora, por conflictivo que sea, es algo que se va a terminar resolviendo de una u otra forma, puedo trabajar con mucha más neutralidad y mucho más desapego en hacer lo que hay que hacer, como decía Jimmy. ¿Por qué? Porque va a tomar una acción que va a provocar un movimiento, va a generar un cambio y todo permanentemente se va a mover. Entonces, este tip 3 de recordar que esto también va a pasar, para mí es fundamental. Y yo me lo repito permanentemente, esto también va a pasar. Cuando hay malos momentos, digo, esto también va a pasar. Cuando hay buenos momentos, también lo digo, esto también va a pasar. Pues después la gente se piensa que los malos momentos nunca llegan. No, es un permanente subir y bajar. Esa oscilación para mí es constante. Lo que no es negociable es darme cuenta de eso y la toma de conciencia que hay alrededor de eso. Porque cuanto más consciente estoy, mejor lo puedo llevar. Ahora, para hablar de esa conciencia y estar claros con esto, hay un punto interesante que quería traerles durante el día de hoy, que es un esquema de como para comenzar a comprendernos un poco más a nosotros de dónde viene toda esta información. Si quieres avanzar, Jimmy, podemos avanzar con esto. Y te decía que el hecho de tomar conciencia puede ser revelador. La toma de conciencia en las personas hace una diferencia trascendental. Incluso hasta en cuestiones que no tienen que ver con el día de hoy, pero por ejemplo, la psicología gestáltica, cuando trabaja mucho en áreas de salud, dicen que la toma de conciencia puede ser sanadora para un montón de personas, ¿sí? Y yo no me voy a meter con eso ahora, pero adhiero con esa idea porque muchas veces el solo hecho de cambiar tu enfoque y tu patrón de pensamientos hace que vos cambies tu percepción de las cosas. Y podemos ir avanzando, Jimmy, con esto para llegar al punto que yo quiero contarles, que es que cuando yo observo conscientemente quién yo soy, me doy cuenta que lo que estoy haciendo, ¿sí?, es apenas un comportamiento que aprendí y por alguna razón lo sostengo, y que quien yo soy está muy por encima de todo eso. Las personas terminamos juzgando comportamientos de las personas, ¿sí? Y es interesante, como estamos todo el tiempo enfocando en juzgar el comportamiento, comenzamos a asumir que nosotros somos ese comportamiento. Y yo escuché muchas veces decir a la gente, es que yo soy muy ansioso, es que yo soy, o sea, que esta persona es insoportable, ¿sí? O que yo soy muy depresivo, o yo soy lo que fuera, ¿sí? Soy muy inseguro, ¿sí? Esa persona es muy agresiva. O sea, si nos damos cuenta, estamos definiendo a las personas por cosas que hacen y comportamientos que tienen. Ahora, si vos sos las personas que dicen, por ejemplo, si tú eres de las personas que dicen yo soy muy ansioso, yo te diría que lo veas de este lugar. La ansiedad es un comportamiento que tú desarrollas y tienes porque en algún lugar y de alguna forma tú le sacas un beneficio a eso. ¿Sí? El hecho de comportarte con ansiedad, algo te trae a tu favor. Si no, no lo harías. Lo que pasa es que un comportamiento como la ansiedad, posiblemente si bien trae un resultado favorable, también trae de la mano un montón de cosas que no nos agradan. Entonces, cuando los ponemos en la balanza, es mucho más lo que me desagrada que lo que me trae como beneficio. Entonces, ahí puedo decir, pucha, este comportamiento no es tan eficiente para mí o no es tan efectivo para mí. Por eso lo puedo evaluar. Pero ¿quién hace toda esa evaluación? Lo hacemos adentro nuestro en base a nuestros comportamientos y nuestros aprendizajes. Permítanme contarles ahora un pequeño esquema de comportamientos que vamos a traer, que tiene 3 partes, ¿sí? Si hay algún psicólogo aquí en la sala, que yo no lo sé,
posiblemente hayan estudiado esto o visto esto de diferentes formas. Posiblemente has escuchado hablar de padre, el niño, el adulto, el yo, el ello o el super yo, diferentes formas de llamarlo. Yo voy a referirme aquí a esas tres partes de nuestra trilogía, como ser superior, ser consciente y ser básico. Solamente como para identificarlos y reconocerlos. Mi ser superior es esa parte de mí que tiene, como dice ahí, inspiración e intuición, el darse cuenta de las cosas. Es la parte mía que tiene esa expresión sublime, elevada y trascendental de la vida, ¿sí? Es la parte mía que puede sentarse a mirar un atardecer y conectarse con la infinitud del universo y sentirse parte del universo. Es la parte mía que de pronto le busca respuestas trascendentales a la vida, la parte que cuando se va a meditar le gusta conectarse con eso. Si te gusta, por ejemplo, el arte, si te gusta pintar o te gusta la música, es la parte mía que se conecta con esa inspiración para traerla a través de tu vida al mundo físico, a través de tu parte artística. Si conoces gente así que está en el arte, y a veces los ves, parece que andan como descolgados del mundo, como viajando, que están ahí colgados de la palmera. No es así, están conectados con esa parte de ellos, buscando una inspiración para anclarla en el mundo físico. Esa parte mía que tiene esos insights de revelación, esta es mi parte del ser superior. Otra parte mía, que es mucho más habitual para nosotros, es la que llamamos el ser consciente. El ser consciente es la parte mía que está justamente presente con lo que tiene que ver con comportamientos y conceptos que yo he ido aprendiendo a lo largo de la vida, ¿sí? Por ejemplo, es la parte mía que dice buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario y la posición del sol. Es la parte mía que dice el tenedor con la izquierda, el cuchillo con la derecha, primero las damas. Es la parte mía que hace proyectos, presupuestos, desarrollos. Es la parte mía que está presente con lo que es el tracking de trabajo de todo el día. Esa es la parte mía de ser consciente. También es la parte mía que establece los juicios de valor en base a lo que yo aprendí como correcto o incorrecto. Es la parte mía que dice yo debería o no debería, o ellos deberían o no deberían. Es la parte mía que hace ese juicio de valor a través de su lógica y su propio razonamiento que tienen, porque maneja todo el sistema cognitivo. Todo lo que yo aprendí, toda la información que yo tengo sostenida conmigo y de la cual tengo mayor conciencia, ¿sí?, está alojada en esta parte de mi expresión. Es la parte mía que te manda información ahora a ti, es la parte tuya que recibe esta información. Esa es mi parte consciente, mi ser consciente. Y hay una parte más elemental todavía, y cuando me hablo elemental hablo justamente de una parte que es más básica para mí, que es la parte mía, que es la parte pulsiva, ¿sí? Aquí vamos a llamarlo como de ser básico, si queremos, o ser elemental, como quieras llamarlo. Y ahí podemos identificarlo como un pequeño niño, porque no tiene nada que ver con el concepto que muchas veces hablan de niño interior. No estamos hablando de eso. Es esa energía que tengo conmigo que se identifica mucho más con los niños. ¿Por qué? Porque es movimiento, acción, entretenimiento, diversión. Es la parte mía que le gusta todo eso. Es mi fuente de energía para hacer las cosas. Es una parte mía que no tiene conciencia, simplemente reacciona en base a pulsos o impulsos que podemos recibir, ¿sí? Es la parte mía que responde, como dice ahí, a través desde el centro psíquico. ¿Qué significa eso? Que no tiene una transformación lógica, simplemente responde. Ejemplos de esto: no sé si alguna vez te asustaste pasó alguien y te asustó y vos hiciste como que ¡ay! Así, y quedaste sorprendido ahí, y no pensaste en ese momento, o persona que apareció de repente, o sonido inesperado de alto volumen. Digo, voy a abrir mi boca, abrir mis ojos, levantar mis hombros, levantar mis manos y exclamar un sonido gutural. ¡Ah! No pensás en eso, simplemente respondés y lo haces. Es así de corta, esta es tu respuesta. O no sé si han escuchado, por ejemplo, a mí me gusta contar esto, pero historias de, por ejemplo, una mamá que tiene a su hijo tal vez atrapado de algo muy pesado y va y mueve eso para rescatar a su hijo, que sacan esa fuerza que no sabe de dónde viene esa fuerza. Bueno, esa es una parte tuya que está ahí, que cuando hace falta responde y hace lo que tiene que hacer. Yo cuento esto siempre y me acuerdo, y no puedo evitar acordarme, pero lo tengo asociado a esta parte de mi experiencia de contar todo esto, de una situación que pasó hace muchos años en una provincia en Argentina, en Córdoba. Deme un minuto para contar la historia cortita. Si hay gente de aquí de Córdoba, por ahí en Argentina, por ahí se acuerda de esto. Fue etapa de los diarios por mucho tiempo. Cuando fue la noticia en particular, 2 o 3 días todos los diarios. Una señora dejaba su auto en marcha porque bajó del auto para comprar una cosa en un kiosco, en una tienda. Y en Argentina, por si no lo saben, los kioscos están abiertos a la calle, simplemente bajás, tomás las cosas y te vas, ¿no? O sea, en Perú creo que es igual.
Y esta mujer dejó el auto encendido y bajó y a comprar algo con la intención de volver a su auto y seguir. En ese momento un ladrón que estaba por ahí vio el auto en marcha, la puerta abierta y vio la oportunidad de irse con el auto. O sea, ¿qué hizo? Se metió en el auto y se robó el auto. Hasta ahí es un simple robo de autos que pasan cotidianamente, infelizmente, por muchos lugares. Ahora, ¿por qué fue tan famosa esa historia aquí en Argentina? Porque esa mujer tenía en el asiento de atrás el asiento de bebé y su bebé en el asiento de atrás. Cuando la mujer vio que el tipo se metía en el auto y se iba, saltó a la maletera, al baúl del auto, no sé cómo se llama en Perú, maletera creo que es, a la maletera, y obviamente se cayó, ¿sí? Y cuando el auto se iba, esa mujer en su desesperación agarró el caño de escape del auto y no soltó ese caño de escape y fue arrastrada 2 cuadras, así, a velocidad de fuga, agarrando el caño de escape. De esa mujer nunca soltó ese caño de escape, jamás. 2 cuadras para adelante, no sé si el ladrón habrá escuchado gritos o vio al bebé o lo que fuera, lo que hizo fue que paró y salió corriendo y dejó el auto abandonado y la mujer seguía agarrando el caño de escape del auto. Yo me acuerdo todavía de las fotos de esa mujer de la tapa de diario de Primera Plana. La cara toda lastimada por toda con cascarita, lastimada seguramente porque se habrá golpeado la cara andando, las manos vendadas por la quemadura que tuvo en las manos. O sea, si lo sabían, la temperatura del caño de escape es absurdamente alta, ¿sí? O sea, ahora esa mujer en ningún momento soltó ese caño de escape, su hijo estaba ahí. Ahora, piensen en esto. Ninguna persona en su sano juicio y conscientemente elige viajar 2 cuadras agarrando el caño de escape de un auto y siendo arrastrado. Nadie, difícilmente alguien lo haga. Pero si hay que hacerlo, una parte mía no piensa. Esa es la parte mía básica que responde con esto. El ser básico, por ejemplo, como tiene esa fuente de energía y tiene que tener energía para hacer las cosas, le encanta comer. Una de las cosas que el ser básico ama es comer, ¿sí? Cuando vas y abrís tu heladera y te comerías todo lo que hay ahí en la heladera, ahí tenés esa compulsión por comer todo. Ese es tu ser básico que quiere más energía. El ser consciente es la parte tuya que discrimina. Dice, esto es salado, esto es dulce, esto es baja calorías, esto es light. Todo eso es para el ser consciente. El ser superior carece de todo tipo de juicios. Dice, me coma lo que coma, apenas es parte de la experiencia. Es todo lo que dice. El ser básico, por ejemplo, le encanta divertirse, le encanta jugar, le encanta pasarla bien, entonces es pura energía para pasarla bien y divertirse. Entonces le encanta que haya muchos seres básicos en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se generan más seres básicos en el mundo? Por la reproducción. El ser básico ama la reproducción. Una de las cosas que más le gusta del ser básico es el sexo puro. Mira, si fueras puro ser básico estarías todo el día ahí en bolas contra todo el mundo. O sea, ¿por qué no se hace eso? Porque justamente el ser consciente pone los límites. Dice, aquí sí, aquí no, con esta persona sí, con esta persona no. Es el que equilibra el juego. Ser superior carece de juicios. Dice, hagas lo que hagas, es parte de la experiencia. Vamos a avanzar un poquito en el esquema para que vean cómo los tres juntos interactúan y cómo se mueven cada uno con ellos, ¿sí? Y voy a darte un ejemplo para que veas cómo participan los tres de forma diferente y cómo lo mismo puede ser interpretado distinto dependiendo con quién estás conectado. Imagínate, no sé, que viene Navidad, ¿sí? Viene época de Navidad, entonces vas al centro comercial a comprar tus regalos de Navidad. No sé, pero sí lo sé, porque he estado en Perú también en esa época. Viste cuando llega Navidad que los centros comerciales los ponen todo con guirnaldas, con flores, con nieve, le ponen como si nevara acá, pero no importa, hacen todo bonito. Imagínate que está todo el centro comercial preparado para la Navidad y tú entras ahí y ves todo ese espacio decorado, todo lindo. ¿Cómo reaccionan tus tres seres frente a esa misma escena? Si estás conectado con tu ser superior, con la parte elevada, vas a ver todo eso, vas a mirar alrededor y vas a decir, oh, el espíritu de la Navidad presente una vez más entre los seres humanos, renaciendo al amor y a la familia, se va a conectar con la parte sublime de la Navidad. Si entras al centro comercial y ves todo eso, y está ahí justamente tu ser consciente conectado, vas a ver una escena completamente diferente. Vas a ver precios, cuotas, tarjetas y cuánto hay. Vas a decir, bueno, ¿cuánto tengo? Y tengo, vamos a hacer el esquema argentino, tengo, no sé, 300.000 pesos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mi esposa quería esa cartera ahí que le gustó de Prune,
Bueno, son 150.000 pesos, listo, 150 para mi esposa. A mi hijo quería esto para el Xbox, entonces son 40 lucas, qué caro que está, no importa, 40 lucas para mi hijo, siempre lo puedo pagar en cuotas. Mi cuñado, que me trajo mi cuñado el año pasado, nada para mi cuñado. Entonces va haciendo como las cuentas y ver cuánto puede gastar. Si entras a esa escena, estás conectado con tu parte básica, con tu parte elemental, vas a ver una escena completamente distinta. Vas a ver y vas a querer todo, como los chicos. Y quiero esto para mí, y esto para mí, y esto para mí, y esto para mí, y esto para mí. La parte básica es esa, quiere todo. No sé si nunca fuiste no sé si has sido papá o mamá, o tenés sobrinos, o viste niños chiquitos, cuando vas al súper a comprar, y estás comprando cosas, como los niños van y agarran todo y quieren agarrar todo lo que hay. O sea, yo cuando iba al súper con mi hija más pequeña, tenía 2 trabajos: comprar lo que yo quería y sacar del carrito lo que ella ponía, porque donde veía ponía, y a mí me encantaba divertirme con ella, pero es así, quiero. No sé si te pasó alguna vez que de pronto estás en algún centro comercial, estás en algún lugar y te agarra una compulsión por comprar cosas. Una parte tuya agarra, sin drama, es la parte básica. La que tiembla es el ser consciente, que pregunta ¿cuántas cuotas hay con la tarjeta? El ser superior dice, es parte de la experiencia, no hay juicio en ese lugar. ¿Por qué te lo digo? Porque todos estos 3 seres funcionan interactuando entre ellos y hay un punto de equilibrio que se genera entre todo esto. ¿Y el punto de equilibrio para qué me sirve a mí? Para cuidarme en mi vida. Lo que estamos intentando contarte de ayer y hoy acá. Ese momento en el cual yo elijo no caer en mis expectativas, no firmar el contrato, ese momento en el cual yo elijo no pisar el palito, es un punto que yo tengo adentro mío y lo puedo conectar conmigo. No sé si alguna vez te pasó que estabas ahí, no sé, en un súper o algo y encontraste plata tirada ahí delante tuyo, pero te encontraste, no sé, 100.000 pesos, qué sé yo, ahí tirados en el piso, en la cola yendo para pagar. Cuando ve la plata en el piso, depende con el ser que estés conectado, vas a ver 3 cosas distintas. Si está el ser superior, vas a decir, oh, la abundancia del universo manifestada en mis pies en billete de 10.000, ¿sí? El ser consciente va a ver otra cosa, va a decir, oh, señor delante mío que tiene la cartera abierta, se le cayó la plata, y va a decirse a sí mismo, yo debería devolver esa plata que no es mía. El ser básico que va a hacer, si está conectado con eso, va a pisarla y a disimular y empezar a silbar, va a agarrar la plata y se va a ir a otra caja. Hay una caja más vacía, no hay, y se guarda la plata porque le encanta. Son respuestas naturales. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me quedo con esa plata que no es mía, ¿sí? Y sé que no es mía, no va a pasar ni 10 segundos o 20 segundos que una parte tuya, que es tu ser consciente, va a comenzar a elaborar la situación. Voy a decir, ¿qué hice? Yo no debería haberme quedado con esto. Esto es de plata de la señora, no va a tener plata para comprar sus cosas, Y como empiezo a decirme, yo no debería haber hecho esto, yo debería haber hecho, automáticamente, ¿qué hago? Disparo esa emoción negativa que termino identificando como la culpa dentro mío. Y ese punto de equilibrio que está ahí, ese punto es justamente tu oportunidad. ¿Para qué? Para escucharte. Si estás pisando la plata porque el ser básico se puso así como loco porque vio plata y dijo mía, 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 mía y la quiere, y la estás pisando, cuando pises con tu pie esa plata que no es tuya, automáticamente tu ser superior lo va a saber, lo va a reconocer y te va a enviar una respuesta, una señal, que es una alarma. Te va a sonar en la cabeza una alarma que va a decir, si me guardo la plata me puedo sentir culpable. Y si la escucho, tengo una opción, que es devolverla. Si el señor tome, se cayó su dinero. Ay, gracias, no pasa nada. No, feliz Navidad, lo que fuera. ¿Sí? Ahí. Hiciste lo que supuestamente en tu valor es correcto. Y al no traicionar tu propia imagen, obviamente esa energía no se dispara hacia la culpa. ¿Por qué? Puede cumplir con lo que yo debería haber hecho. ¿Sí? Pasa en todos los aspectos que ese punto de equilibrio lo tenemos y no siempre lo escuchamos. ¿Sí? Si yo me puedo poner más consciente conmigo y estar más presente conmigo, ese punto de equilibrio cuando se hace presente, si quieres avanzar, Jimmy, con las animaciones que tenés, viene con la disonancia cognitiva que aparece entre lo que estoy haciendo y lo que debería hacer. Cuando escucho eso, ¡paf!, se dispara la alarma. El ser básico lo puede escuchar, ¿sí? Y puede responder a eso, porque si no responde y se lo queda, como dice el siguiente cuadro, empieza a acumular y acumular cosas como esas. Y cuando acumula y no procesa, yo pierdo mucha efectividad. Ahora, el ser superior, que también tiene una respuesta sobre esto,
simplemente no hace nada con eso como decirte, pucha, o sea, cómo le arruinaste, cómo le echaste a perder. Eso no te dice tu ser superior. Eso te lo maneja el ser consciente. El ser superior dice, bueno, macho, parte de la experiencia, ¿qué vamos a hacer con esto? Y lo que vamos a hacer es la respuesta. Porque yo puedo quedarme encerrado en esa espiral que termina generando culpa o resentimiento, como dice arriba, acción contraria a mi imagen, culpa, o acción contraria a la imagen que tengo de otro resentimiento. Puedo quedarme hasta el infinito con esa situación conmigo, o puedo salir a través del ejercicio del perdón. Y antes de meterme mucho más profundamente con esto, quiero que se den cuenta de algo, que yo lo dije y lo spoileé hace un ratito cuando estaba comenzando. El dolor que yo experimento por la culpa, la rabia que yo siento por el resentimiento, no vienen por las acciones que estamos haciendo, vienen por el juicio que yo coloco una vez que pasé el punto de equilibrio, que dicen emoción negativa que dispara el juicio. Ese juicio que yo disparo es el que perpetúa el dolor dentro mío. Y si no, fíjate, observa tu vida. ¿No te pasó de pronto por ahí estar enojado con alguien y no acordarte por qué? Si es odio a ese tipo. ¿Sí? ¿Qué te hizo? No me acuerdo, pero lo odio. O sea, es loco. O sea, no sé qué pasó, pero sé que lo odio. O sea, o gente que tiene culpas o resentimientos por muchos años y lo sigue guardando y lo sostiene. Porque no importa lo que pasó y hace cuánto tiempo que pasó. El hecho no crea ese dolor. El dolor lo crea y lo perpetúa el juicio que yo coloco inmediatamente sobre esa acción. Y esa es mi oportunidad para trabajar. Porque así como creo el juicio, así también lo puedo limpiar. ¿Cómo? Perdonando. Y el perdón no tiene que ver con perdonar acciones, ni siquiera con perdonar a otros. El perdón es una herramienta interna donde yo me perdono a mí por los juicios que yo hice contra mí y los juicios que hice contra otros. ¿Simple de trabajar? Sí. Fácil, no necesariamente. ¿Por qué? Porque requiere, como decíamos ayer, de neutralidad para poder soltar ese apego que tengo. ¿Y el apego cuál es? Las cosas tienen que ser como digo yo, porque yo tengo razón y los demás están equivocados. Básicamente eso. Por eso insisto, es muy trabajable y es muy simple. Y te doy un ejemplo para que veas, yo siempre lo cuento esto, de cómo de pronto hay cosas que pueden ser para ti raras y para otra gente son normales. Y traigo un ejemplo de un amigo mío que yo siempre le he pedido permiso hace muchos años para contar esto y él se divierte conmigo. Él vive en México, en una colonia agrícola, que está básicamente es una colonia mormona. Son todos mormones y son mormones de los antiguos mormones. Y no sé si alguno conoce, son gente deliciosa, es un lugar que yo amo estar ahí, amo compartir con ellos. De hecho, para mí en particular es un lugar donde más amor experimento presente en el mundo es cuando estoy en su colonia, allá en México. Pero ellos tienen una cuestión que para mí es curiosa. Los antiguos mormones creían en la poligamia. Y de hecho, en esta comunidad, de hecho están en México porque se fueron a Estados Unidos justamente por eso, ¿sí? Continúan practicando esa forma de ver las cosas. De hecho, mi amigo José tiene 3 esposas y un montón de hijos, ¿sí? Y para él está bien. Y para mí es un pecador acérrimo, ¿sí? Para mí el tipo ese se va al infierno en primera clase. Tiene garantizado su hectárea en el Averno, pero hace rato. Y él jura que está honrando la voluntad de Dios. Ahora, si vos lo conocieras, si vos conocieras a sus esposas, si vos conocieras a sus hijos, a su familia y a esa comunidad, pucha que lo pensarías, porque te aseguro, yo no experimento tanto amor en mi vida en muchos lugares como experimento ahí en ese lugar. Y ahora lo pienso, ¿quién tiene razón al final? Él, yo. Si lo abstraemos es apenas un punto de vista y un juicio de lo que para mí está mal, para él está bien. Yo me puedo quedar con mi juicio que tengo razón, yo que estoy equivocado, sí, él va a seguir con la suya y va a seguir normal. Y finalmente, para que vean como todo esto es apenas un punto de vista, yo con los años me puse a observarme a mí y yo hice lo mismo que mi amigo José. Yo me casé 3 veces. La diferencia es que yo las dejo y él se las queda. Es la única diferencia. Yo me separé 2. O sea, me divorcié 2 y me casé 3. O sea, hice lo mismo que él. Entonces, si lo ven, no hay mucha cosa acá. Es apenas un punto de vista de cómo está llevando las ideas. ¿Por qué te cuento esto? Para que veas que el dolor se perpetúa no por las acciones, sino por los juicios. Y un gran trabajo que tenemos en nuestra vida, con nosotros, es permitirme en ese punto de equilibrio elegir entrar en juicios o no. Posiblemente no puedas evitar dispararlo,
pero puedes evitar comprártelo y atornillarte a él. ¿Y cómo hago eso? Con neutralidad, diciendo, esto también va a pasar, no todo tiene que ver con que yo tengo la razón todo el tiempo, o sea, vamos a abrir la conciencia, abrir otras opciones y ver qué más hay aquí. Porque la verdad que eso te va a traer una libertad enorme, la libertad de poder elegir con todo el espectro del camino abierto lo que tenga más sentido para vos. Insisto, simple, sí, no necesariamente fácil. Entonces, Jimmy, dicho todo esto, y espero que este esquema haya quedado más o menos claro para la gente, y entender algo, es normal que entremos en esa espiral de la culpa y el resentimiento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es tu oportunidad? ¿Sí? Como decía antes, evitar pisar el palito, ese punto de conciencia. Y si lo pisás, porque eventualmente lo vas a pisar, porque somos seres humanos, yo lo sigo pisando, ¿sí? Eventualmente sí, puede pasar, recordar que entrar por la espiral y salir de ese lugar, el tiempo que demorás es tu elección. Puedes quedarte enojado un minuto, una hora, un día, un mes, un año, una vida. Esa es tu elección. ¿Cuánto tiempo te quedas en ese juego? ¿Y de qué depende salir de ahí? De soltar tu apego. ¿A qué? A tener la razón. Y como digo siempre, y cierro este gráfico con esta frase que a mí me encanta, digo, finalmente, ¿qué preferís en tu vida? ¿Tener la razón o ser feliz? Y no me lo respondas. Pensalo. Porque mucha gente me dice, ser feliz en automático. Pero como tiene que ser, que como digo yo, que es a mi manera. Tal vez de pronto ser feliz tiene mucho más que ver con desapego y neutralidad y ver lo que está presente. ¿Tiene sentido, Jimmy, por ahí? Misión titánica, Germán. No, Aprendizaje bien. que probablemente nos tome hasta la última respiración. Sin Sí, embargo, sí. Y es más, perdón, dijiste eso y me acordé de algo. Es dale. más, hay mucha gente que llega a la última respiración y se van sin aprender, ¿sí? Y siguen apegados a su juicio. ¿Viste como en las películas cuando está el tipo muriéndose en la cama y llama a su mujer y dice, quiero decirte algo antes de irme? Y digo, sí, dígamelo. Y la mina dice, te odio, y se muere, ¿no? O sea, pasa en la vida, pasa en TNT, pasa, yo he escuchado historias de esas, o sea, entonces hay gente que prefiere irse de este mundo teniendo la razón y están en todo su derecho. El asunto es qué vas a hacer con eso. Porque si quieres quedarte con tu punto de vista, no hay problema. Ahora, no te quejes. Es tu elección. Nada más que eso. Fúmatela. Es tu elección. Si no te gusta, la consecuencia, si no estás lo suficientemente feliz con tus elecciones, pucha, veamos cómo podemos hacer para tener elecciones diferentes. Ni mejores ni peores. Diferentes. Después vemos cómo funciona. Y ahí evaluamos. ¿Vale? Te dejo, Jimmy. Así como también hay personas que afortunadamente, aunque sea mucha bulla por aquí por el condominio, aunque sea en el hecho de muerte, están atrincherados en su razón porque se pelearon con los hermanos 30 años antes por cualquier motivo, dinero, etcétera. 30 años en su lecho de muerte llaman para hacer las paces, ¿no? ¿Eh? Los Pero, hay. Sí, 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 sí. exacto. Pero fíjate cuánto daño nos hace tener la razón y el apego a que el mundo debería funcionar como yo digo que debería funcionar. Bueno, en ese sentido, vamos a dar 3 tips para el manejo de expectativas no reales. El primero es ocúpate. ¿A qué nos referimos con esto? Ya lo hemos venido diciendo. Primero es crear condiciones de bienestar. No se trata de hacer feliz a la gente, se trata de apoyarlos a desarrollarse como personas y como profesionales. Yo recuerdo uno de los casos más exitosos en este sentido. Había un banco chileno, no recuerdo en este momento el nombre. Este banco, muy arriesgado él, hace algunos años, menos de 10, creó una gerencia de bienestar, ¿ya? Que se iba a encargar de una manera disruptiva de recursos humanos. No solamente eso, sino que además creó una jefatura de puertas abiertas, así se llamaba la empresa. Entonces, se trataba de una persona que lo único que hacía era escuchar a la gente de todo lo que tenía que hablar. ¿Ya? La agenda de esa persona, del jefe de puertas abiertas, estaba repleta. Dicen que se demoraban entre un mes y medio y dos en conseguir un lugar, así es que inmediatamente abrieron otras sesiones. ¿Y de qué hablaba la gente? De aquellas cosas que no se pueden hablar en el contexto laboral. Es decir,
de adicciones, ¿no? Llámese drogas, alcoholismo, etcétera, de infidelidades, de maltrato, de todas esas cargas emocionales que tiene la gente que probablemente ocupa gran parte de su energía, de su enfoque, etcétera, y que no le permite realizarse. Entonces, de todas esas cargas emocionales que la gente viene arrastrando y por lo cual pues no puede cumplir las expectativas de la empresa, etcétera. Entonces, observa ese desapego y esa forma disruptiva de atender a la gente, de apoyarlos a desarrollarse, solamente escuchándolos. Y si a eso le agregas un consultorio de gestión emocional como que lo he visto en otra empresa, imagínate todo el impacto que puede tener. Alguna vez me tocó con un colega atender un taller de una fábrica aquí en el Perú. Bueno, eran varios talleres, pero al final capacitamos a toda la empresa. Eran más o menos 600 trabajadores. Después de la capacitación, midieron la productividad antes y después de la capacitación. Después de la capacitación, la producción subió en 27% con la misma capacidad instalada, las mismas horas de trabajo, ¿no? Y no invirtieron un sol más ni en personal, ni en horas, ni en maquinaria, ni nada. 27% solamente por la gente tomar conciencia de quiénes son, de qué cosas están aportando a la empresa, etcétera, y de sentirse en un entorno cuidado. 27%. Mira el impacto económico en el clima laboral, etcétera. Ahora yo trabajo con frecuencia, doy talleres en un banco importante aquí en el Perú y ellos tenían un programa de desarrollo personal también, bien interesante de 5 días. Anteriormente, hace algunos años, este programa era obligatorio para todas las personas, ¿ya? Pero tenían que cumplir algún requisito, pero el tema es que era obligatorio. Y la verdad es que cuando los participantes a estos temas, talleres de desarrollo personal, llegan porque alguien más lo decidió, no llegan con la mejor disposición. Llegan de brazos cruzados, piernas cruzadas. En su lenguaje corporal, tú ves cuál es el nivel de compromiso que tienen para con esto, ¿ya? Entonces, es distinto a cuando haces un taller donde la persona elige estar ahí. Y no solamente elige, peor aún si se metió la mano en el bolsillo y pagó un cupo para estar ahí. Entonces, a la gente no le gusta que alguien más tome la decisión por ellos. En estos casos los tomaba el jefe o el área de recursos humanos, etc. Bueno, a la vuelta de unos años y ver los resultados, decidieron cambiar también. Y ahora resulta que estas capacitaciones, hace algunos años estas capacitaciones son solamente para gente que se gana la capacitación, es decir, que califica, que logra algunas metas, etc. Entonces tiene que cumplir algunos requisitos y a partir de ahí dejó de volverse una capacitación obligatoria a convertirse en una capacitación deseada, porque tú sí y yo no. Y a partir de ahí, el nivel de participantes, el número es el mismo, pero el nivel de compromiso es mucho mayor y la gente está ahí sacándole el jugo a su inversión de tiempo, porque no invierten en dinero, su inversión de tiempo desde el primer momento. Están como perros hambrientos viendo, a ver, cómo esto me sirve a mí para desarrollarme como persona, como profesional y para mi próximo ascenso, porque es parte de los requisitos. Eh, había un- una historia en Japón de algún cliente. Bueno, tú sabes que Japón casi casi no produce nada. Tiene mucha agua y japoneses, nada más. Pero incluso lo que tienen en el agua no es de primera calidad. Ellos necesitaban, para no sé qué fábrica, necesitaban peces que solamente encontraban en alta mar. Entonces sus proveedores venían cumpliendo con ese servicio, pero en algún momento tuvieron un requisito. Desde que pescaban los peces hasta que los llevaban al proveedor, es decir, a tierra, pasaban varios días, entonces tenían que llegar congelados. Entonces la calidad del pez, una vez que estaba congelada, ya no era la misma. Entonces le pidieron que desarrolle algún sistema, cree alguna forma de que llegue el pez más fresco. Entonces el proveedor decidió instalar en sus bolicheras, barcos, no sé cómo llamarlos, decidió instalar piscinas. Entonces pescaba los peces y lejos de congelarlos, vivos aún los metía a la piscina. Entonces el pescado llegaba fresco. Aún así el cliente tuvo una demanda más. Está bien, está fresco,
pero dada la poca movilidad que ha tenido en los últimos 5 días, ha perdido consistencia. La carne ya no es tan sólida como al principio. Rompiéndose la cabeza el proveedor, decía, trataba de inventar alguna última forma. Y lo último que hizo fue, en esas piscinas, colocar un pequeño tiburoncito. Un tiburoncito que se encargue, obviamente, de alimentarse a sí mismo, por lo tanto, de comerse alguno de los peces. Y eso los mantenía los 3 o 5 días que estaban en la piscina de la bolichera, los mantenía en actividad, hasta que finalmente el pez o el producto llegó a tierra como lo esperaban. ¿Qué te digo con esto? Es que a veces parte de desarrollar a las personas tiene que ver con ponerlos en situaciones desafiantes, en situaciones que los rete. En la comodidad no crece nada. Justamente en la incertidumbre, en el reto, en el desafío, se desarrolla todo. Ahí donde nada es seguro, todo es posible. Entonces resulta que, esto lo dice un gran libro llamado The 3G Way, que dice que en toda empresa se cumple la ley de Pareto de la que hablaba Germán. El 20% de tu equipo es el Dream Team. Es esa gente en la que tienes que invertir, capacitarlo, fidelizarlo, y sería una gran pérdida que ellos migren a otra empresa. Pero del 80% que se queda, ¿ya? Hay un 10 o 20% al final de la lista que no tiene grandes aportes para la empresa. De hecho, dice, lo más violento que puedes hacer con ese porcentaje que está en el 10% colero, lo más violento que puedes hacer es mantenerlos. Lo mejor que puedes hacer es retirarlos de la empresa justamente para que a tiempo, ¿no? Y con un buen feedback de la vida, logren recolocarse. Porque a veces los mantiene 5 años, 10 años, hasta que llega otro jefe y hace lo que no estuvimos dispuestos a hacer. Pero para esa persona ya es tarde volver a recolocarse. Entonces, ser conscientes de que hay un 10%, el 10% colero, de que probablemente no se va a mantener el próximo año porque no está dando la talla, porque no cumple con las expectativas, etcétera. Ser consciente de que esa es parte de la política, es como tener el tiburoncito dentro de la piscina. Le pone pilas a la gente, los desafía, los reta y los lleva a buscar una mejor versión. Germán, ¿pasamos a la siguiente o algo que aportar aquí? No, te estaba escuchando y ha sido muy claro, me estaba acordando de la historia de Tiburón y dijiste algo interesante que me encantó, ese donde hay incertidumbre hay crecimiento, ¿no? O sea, o hay oportunidades de crecer, me encantó que trajiste eso presente, ¿sí? Porque estamos claros que neurológicamente nuestro cerebro todo lo que busca es mantenernos en espacios seguros, que es parte de su trabajo, economizar energía, mantenernos seguros, pero aún así cada tanto conviene desafiarnos un poco, ¿sí? En muchos aspectos conviene desafiarnos un poco. Y ciertamente no es tu obligación que la gente esté de acuerdo con eso, pero sí puede ser tu oportunidad, como decía siempre Jimmy, crear condiciones que permitan para que esas personas puedan asumir ese desafío, ¿sí? Y seguramente hablaste vos de ese Dream Team que tenemos, hablaste de ese 10% colero, seguramente en el 70% haya gente que quiera ser parte del Dream Team y a veces simplemente nos toca a nosotros poder ofrecerles las oportunidades para que se descubran y se muevan, ¿no? O sea, o que se vayan, que también es parte de la oportunidad, ¿sí? Es todo lo que hay. Siguiendo con esto, entonces, un segundo tip que queremos traer para que te lleves con vos es observar tu mindset, ¿sí? Tu mentalidad. Venimos hablando fuerte de esto, es mantener la neutralidad contigo. ¿Para qué? Para poder estar presente con esa habilidad natural que tenemos para emitir juicios y poder sostenerlos si fueran de apoyo para mí, o poder soltarlos si no son de apoyo para mí. Eso es parte de tu disquisición lógica. Entonces, un punto 1 es mantente neutro. Neutro es observa, 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 observa. A veces de pronto podemos tener esto... Puedes hacer un pequeño ejercicio si querés, se llama reencuadre o reframe. Anoche hablábamos con Jimmy justamente de ese momento, que es poder observar la situación adentro tuyo como si fuese que estás en un cine viendo la película. Y lo que no te funciona podés mirarlo incluso si querés como para agregarle así una diferenciación en blanco y negro y mudo, ¿sí? Sin sonido. Y después ves la misma escena pero corregida, ¿no? Con cómo te gustaría que fuera. Y es una excelente forma para
concretar conmigo la oportunidad de ver herramientas, ¿sí? Sin necesidad de estar con los presente en el juicio en el momento de que la cosa está pasando. Lo veo adentro mío y lo resuelvo de alguna manera y traigo las herramientas y las pongo en ejecución, como decía Jimmy. Actúa, muévete, actúa, es parte de eso. Parte del mindset también tiene que ver con reconocer que hay formas y cuando estoy metido en cosas que no me funcionan, ¿sí? Tengo respuestas naturales que las he aprendido de que era chiquito, de pronto, por ejemplo, y las sigo sosteniendo hoy sin siquiera cuestionármelas. Y a veces es bueno cuestionarse algunas respuestas o algunos comportamientos que tenemos, porque si bien fueron funcionales en algún momento, no necesariamente siguen siendo funcionales hoy. Yo, por ejemplo, a veces hago un taller que tiene que ver con el miedo, se llama de miedo a la oportunidad, es un producto que también tenemos nosotros ahí para hablar con la gente. Y es interesante como hay gente que todavía tiene miedos enormes, ¿sí? Yo, por ejemplo, fui educado en base al miedo, no sé ustedes, ¿no? Pero mi abuela me decía, por ejemplo, cosas como no hable con extraños, no cruce la calle solito, no acepte caramelito de quien no conoce, ¿sí? Parece siempre cerca de un policía, eso me decía mi abuela cuando era chico, en aquella época era un poco más seguro, pero bueno, o sea, y lo hacía con una intención, ¿sí? Que era cuidarme y protegerme. Ahora, funcionó en su momento. Ahora, si yo nunca desafío esa información y nunca la reveo, ¿sí? Y me quedo con eso como algo duro para mí y rígido, en la vida como caramelos, en la vida hablo con extraños, en la vida cruzo la calle y estaría casado con un policía, que no es mi preferencia por el momento. Entonces, dicho esto, ¿qué te quiero decir? Hay un montón de cosas que tenés puestas contigo que no siempre desafiamos. Ahora, ¿cómo puedo apoyar para desafiarlos? Es para verlo. Hay una psicóloga americana que se llama Carol Duke. Ella escribió un libro justamente sobre mindset en particular y habla sobre el mindset abierto y el mindset cerrado, ¿sí? Y vos lo podés descubrir básicamente en donde es la respuesta de los comportamientos. Por ejemplo, ella llama siempre mindset fijo o mindset cerrado al que estamos hablando, o mindset abierto o expansivo al otro, ¿sí? Por ejemplo, un mindset cerrado frente a un desafío, ¿sí? Un mindset con una mentalidad fija, simplemente lo ve como que no me quiero meter con eso y tiendo a evitar el reto, no me quiero mover y no quiero saber de qué se trata. Un mindset abierto frente a eso, frente a un obstáculo, tiende a persistir y a sobrepasarlo, ¿sí? Un mindset cerrado no es que sea algo que sea necesariamente malo, es simplemente una forma de ver las cosas, una mentalidad que es más fija, que está motivado por un deseo de no cometer errores, de verme inteligente, ¿sí? Y por lo tanto, frente a un desafío, antes de equivocarme, ¿qué hago? Evito el reto, ¿sí? Frente a un obstáculo, ¿sí? Antes de saltarlo, me rindo muy fácilmente y lo dejo por el camino. Una mentalidad que es más abierta persiste frente a ese obstáculo y sobrepasa esos desafíos afrontando nuevos retos. Una mentalidad más cerrada, por ejemplo, frente al esfuerzo, lo ve como algo infructuoso. Una mentalidad más abierta, el esfuerzo lo vive como un camino hacia la grandeza. Una mentalidad más firme o más cerrada frente a las críticas tiende a ignorarlas, cerrarlas y juzgarlas como inútiles. Una mentalidad más abierta toma ese feedback, tiene la capacidad de discernir la información de la carga emocional y lo que hace es aprovechar esa información a su favor. Y una cosa interesante que se ve mucho en esto de mindset, frente al éxito y al reconocimiento que reciben otros, ¿sí? Un mindset fijo ve el reconocimiento y crecimiento de otros como una amenaza, cuando de pronto la mentalidad abierta lo puede ver como una oportunidad de expansión y de aprender. O sea, ¿qué hiciste para llegar acá? Contame de qué se trata, decime lo que hay. ¿Para qué te cuento esto? Para que simplemente estés consciente que cuando estás presente con una mentalidad física, fija, mejor dicho, el resultado puede ser rendirse mucho antes, ¿sí? Y lograr mucho menos de lo que tu potencial te puede permitir, ¿sí? Más una mentalidad abierta puede llevarte a altos niveles de logro, todos basados en ¿qué? En el libre sentido de tu propia voluntad. Esto es para que lo explores y lo veas contigo, ¿sí? Generar un mindset positivo es atravesar esos desafíos desde un lugar en el cual no hay, como decía Jimmy, amenazas, sino oportunidades. El tiburón no fue la amenaza, el tiburón fue la oportunidad, ¿sí? ¿Para qué? Para poder moverme y destacarme entre los demás. Y no sé si hay algún punto 3 acá en esto, sí. Pero si no, con esto de mindset, quiero agregar algo más.
es utilizar todos los recursos que tengas para conectarte con ese mindset. Yo te contaba hoy que, por ejemplo, en mindfulness es un recurso que yo utilizo mucho para conectarme con esa parte de mindset. Es parte de ese 80% del cual quiero estar más consciente, ¿sí? Y más presente conmigo. Si me permiten, regalarles un ejercicio para que lo practiquen si tiene sentido para ustedes. Yo lo uso muy a menudo y especialmente cuando necesito, por ejemplo, dar una respuesta o responder un mail que puede ser desafiante para mí, o tener una charla de alguien que puede ser desafiante. Antes de eso, hago este ejercicio. Yo cierro mis ojos, ¿sí? Estoy sentado, cierro mis ojos, respiro primero normalmente, y después de 2 o 3 respiraciones normales que yo utilizo como para reconocer la respiración como un ancla para mí, hago una respiración ya consciente, donde inhalo por la nariz, contando hasta 4, y exhalo por la nariz, contando hasta 8, al mismo ritmo. Una inhalación en 4 y una exhalación más larga en 8. Y mientras lo hago, ¿sí? Visualmente, para no distraerme y apoyarme en el proceso de visualización, lo que hago es, cuando estoy inhalando y contando 1, 2, 3, 4, me imagino a mí subiendo en una escalera mecánica. Y cuando voy exhalando, de 1 a 8, me imagino a mí bajando en la escalera mecánica. O sea, no estoy moviéndome ni nada, simplemente subo por la escalera, bajo por la escalera, subo por la escalera, bajo por la escalera. Yo te invito a que antes de comenzar el trabajo o antes de encender tu teléfono, porque imagino que a la noche apagás el teléfono para dormir, no dormirás con el teléfono prendido, ¿sí? Antes de prender tu computadora o lo que fuera que hagas, simplemente antes de empezar tu jornada, date estas 3 respiraciones conscientes y hacer el juego de verte por la escalera mecánica, ¿sí? En algún lugar que sea lindo para vos, ¿no? O sea, una escalera mecánica bonita, en un parque de diversiones, en un shopping, donde vos quieras. O sea, yo personalmente me imagino que estoy en el aeropuerto de Dallas, que tiene unas escaleras larguísimas que me encantan. Pero más allá de eso, o sea, hacerlo y probarlo, a ver qué hay. Y hacerte presente, ¿sí? Que el 20% de respuestas que te dé que estar dando afuera están nutridas permanentemente por el 80% de lo que tenés adentro. Y tu actitud hace una diferencia enorme. Yo hablo mucho de esto cuando hablo de tener una diferencia entre eficiencia, eficacia y efectividad. Son 3 cosas que en nuestra área se manejan como sinónimos, pero son cosas para mí bastante diferentes. Hablar de eficiencia para mí es hablar de metodología, ¿sí? Está más ligado a ese 20%, un método es más o menos eficiente basado en su estructura y cómo fue diseñado. Hablar de eficacia tiene que ver con el resultado que ese método produce, está también ligado a ese 20%, cuánto obtuve y lo que yo esperaba con el método que utilicé, es un rendimiento que tiene. Hablar de efectividad es una cuestión interna, es actitudinal y es parte de ese 80%. Y eso hace una diferencia enorme, porque pase lo que pase, estés donde estés y las cosas estén siendo como están siendo, siempre al final tenés el gran poder de tu vida, que es elegir cómo hacer las cosas y cómo pasarlas. Y eso es tu actitud. Siempre, siempre, siempre tenés el poder de elegir tu actitud. ¿Nos queda algo más, Jimmy, hoy para comentar por aquí? Y el tercer tip, antes de cerrar, y vamos cortito y al pie, como creo que dicen por allá, ¿cierto? Por allá. Sí, por allá. Entonces, con Actúa nos referimos básicamente a lo siguiente. Primero, utiliza la famosa válvula de descarga. Ya Germán habló ayer un poco de esto. Primero que nada, no necesitas tener conciencia de qué hacer, de cuál es el método que mejor funciona para procesar las emociones. Te toca encontrar el método, ¿no? Para mí, el método por excelencia es deporte. O sea, dejar botar todos los demonios en la cancha, para mí lo soluciona todo. Pero eso no funciona para todo el mundo. Hay gente que le funcionará yoga, hay gente que le funciona conversarlo, etcétera. Conversar es un buen método, pero ojo, hay que tener cuidado con estas conversas. ¿Por qué? Si es con un profesional o principalmente con la fuente, es decir, con la persona con la que se puede solucionar esta expectativa no real, es de lo más funcional. Pero muchas veces lo conversamos con las amiguis, ¿no? Con la gente que son nuestros colegas que sabemos que nos va a dar la razón, ¿no? Y eso es sencillamente una forma de
mantenernos en la queja, ¿no? Porque cualquier, o sea, cualquier conversación que no sea con un profesional o con la fuente para resolver es queja. Y eso dispara dopamina. Y dopamina es una neurona adictiva, ¿no? Sí, es una neurona, si no me equivoco. Corrígeme, Germán, si me equivoco, pero en todo caso es adictivo. Y a la gente, lamentablemente, le gusta quejarse y le gusta hablar de otras personas, etcétera, porque genera una adicción, ¿no? Y porque de esa manera nos sentimos moralmente superiores. Entonces, lo primero es, conversar es un buen método, pero ten cuidado con o conversarlo con la fuente o conversarlo con algún profesional. Y en esa conversa, parte importante de la conversación es la habilidad de escuchar, ¿no? Ayer alguien genialmente decía, no escuchamos para responder, no para comprender, ¿no? Y otra cosa, en otro punto que podemos considerar aquí en esta válvula de descarga es, yo no sé si a ti te pasa que no tratarías a un buen amigo tuyo, a un hijo, a un colaborador, de la manera como te tratas a ti. No le hablarías de esa manera como te hablas a ti internamente. Entonces, observa tu autoconversación. Entonces, tal vez lo que puedes hacer es un proceso de auto-coaching, ¿no? Pero de una manera amable contigo, de una manera condescendiente contigo. A mí me funciona cuando pongo dentro de mi presupuesto emocional de que voy a meter la pata. Voy a meter la pata en mi trabajo, en la relación con mis hijas, en general. Alguna vez voy a meter la pata. Y eso es parte del pago que tengo que hacer para recordar que soy un humano en constante transformación y desarrollo. Entonces, tener eso presente y salir de la expectativa de que yo debería ser y yo debería comportarme de manera perfecta, eh, me ayuda a gestionar mejor aquellas expectativas. Y aquí me corrigen que es un neurotransmisor. Sí, Adrenalina. estaba esperando para decírtelo, pero estabas ahí. Son neurotransmisores, dopamina, serotonina son neurotransmisores, sí, señor. Y gracias, Gazú, por eso. Lo segundo, ya lo dijimos, crea espacios de conversación, y ya me adelanté con esto, ir directamente a la fuente, y vamos a ir por el tercer punto, que es crear una conciencia de gratitud. Eh, a ver, ¿qué pasa? Muchas veces no valoramos lo que tenemos porque lejos de estar agradecidos por lo que sí tenemos, estamos mirando lo que no tenemos y estamos mirando el nuevo puesto o cómo sería nuestra vida si tuviéramos más ingresos, o estamos mirando un mejor carro o una mejor pareja y qué sé yo. Y en esa mirada perdemos de vista lo que está presente en nuestras vidas. Eh, Rockefeller fue en su época el hombre más rico del mundo, ¿no? Producto de, no me acuerdo si eran las minas de carbón o qué sé yo, pero bueno, fue el hombre más rico del mundo, pero lamentablemente algunos biógrafos dicen que no era necesariamente un hombre agradecido, sino más bien tenía mucha avaricia. En sus últimos años, el hombre estaba tan enfermo por el miedo que le generaba perder lo que tenía, que sufría de úlceras, unas úlceras vivas. Entonces, en sus mayores crisis, lo que tenían que hacer era ponerle por la boca una sonda y alimentarlo con una papilla alcalina, o sea, con comida licuada. Él no podía ni siquiera soportar un bocado sólido. Y en algún momento él tuvo un punto de quiebre o cuestionó. Y su gran pregunta fue, yo, el hombre más rico del mundo, tomando una cena que cualquier mendigo despreciaría. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, muchas veces, enfocados en tener, perdemos de vista aquellas personas que están a nuestro alrededor, damos por sentado que podemos levantarnos hoy día, que podemos caminar, que podemos conversar y podemos ver. Hay gente que lamentablemente está perdiendo la vista. Un tío mío estuvo conmigo hasta ayer y está perdiendo la vista. La vista la tiene al 30% y pronto probablemente no vea a las personas que quiere, ¿no? Entonces,
O estamos en estado de gratitud o estamos en estado de queja. Entiéndase también, estado de carencia o estado de abundancia. Los dos no se pueden sentar juntos a la mesa. Entonces, muchas veces la gratitud es como un puente para pasar de un estado al otro, para pasar de la carencia a la abundancia. Y ser conscientes de que en este momento pertenecemos a la punta más rica, más bendecida de este mundo. Si esta noche tienes un techo donde dormir y comida caliente, con eso ya perteneces al 55% más rico de este planeta. Hay 45% de seres humanos que esta noche o no duermen o no cenan. Y no porque estén cuidando la línea, sino porque no tienen el dinero para hacerlo. Y si a eso le agregas alguien que te ame o alguien a quien amar, con eso ya estás en el tercio más rico de este planeta. Más allá de los desafíos que tengamos en el trabajo, que para mí pierden relevancia. Germán, quedamos en tus manos. Gracias, Jimmy. Me estaba acordando de esto y gracias por lo de gratitud. Un minuto para... Cierro con una pequeña historia. Yo tengo un gran amigo que yo amo profundamente. Él es millonario, hablando de millonarios, pero de verdad, por lo menos para mí, de eso de 3 dígitos en millones. Y un tipo con una humildad y un corazón enorme. Y hace muchos años yo me encontré con él en un aeropuerto. Estábamos en Caracas justamente los dos. Y él conocía mi historia y mis vaivenes con la economía en particular, ¿no? Y me pregunta, ¿cómo estás? Y yo lo miro riéndome y lo comparado con quién, me digo yo. Y él me dice, bueno, si te compras conmigo seguramente no muy bien. Me dice, pero si pusieras en fila india a todas las personas de este mundo, dice, en una sola línea, vos estarías dentro del 2% que encabeza esa fila. Y me hizo pensar de verdad cuántas veces me quejo sin recordar todo lo que tengo como oportunidad y las bendiciones que tengo para mí. Por eso cuando yo me enfoco mucho en mirar afuera, recuerdo que me hago es que la salida siempre es por adentro. Y si algo queremos quedarte como cierre el día de hoy, es mantenerte presente con estas ideas y con estas herramientas que vas a encontrar adentro tuyo muchas más respuestas eficientes para poder gestionar el medio ambiente externo, ¿sí? Cuanto más adentro vayas, ¿sí?, mejor va a ser tu ruta por afuera. En lo que respecta a la información que tenemos para vos en el taller de hoy, estamos completando con esto, así que simplemente hasta aquí. Gracias por habernos acompañado, gracias por la oportunidad de estar contigo, gracias por darnos la chance de conocernos y de poder contarte algo que tiene sentido para nosotros. Si querés quedarte con nosotros unos 4 a 5 minutos, queremos contarte un poquito más quiénes somos, ¿sí?, como empresa, y qué podemos ofrecerte y apoyarte en tu gestión de recursos humanos o en tu gestión empresarial o en tu propia gestión personal, para que sepas que aquí estamos y puedas contar con nosotros. Estás viendo en el chat, si lo tenés abierto, un link de Calendly por si en algún momento te queda alguna duda o tenés alguna pregunta o querés saber algo más. Sentite libre de poder gestionar con Jimmy o conmigo una reunión. Podés hacerlo haciendo clic en ese link que ya está publicado en el chat, y simplemente ahí automáticamente te dirige a nuestra disponibilidad horaria. Combinamos y con gusto nos conocemos. Dejarnos contarnos un poquito quiénes somos, dejarnos contarte un poquito quiénes somos. Y yo creo que hasta aquí llegamos, Jimmy. Si querés podemos cerrar la grabación acá. Okay. Y gracias a los que están con nosotros, ¿sí? Y sentite libre, si no querés escuchar esta parte, de retirarte y no hay ningún problema. Nosotros como empresa, Toolbox Box, somos